yo básicamente traigo tres ideas o comentarios que quiero dejar con ustedes alrededor del libro de Manuel, que me imagino que es una excelente crónica del proceso de paz, el proceso de negociaciones de paz, excelente en términos no únicamente de la riqueza y el detalle con el que se analiza y se relatan los distintos elementos del proceso, sino sobre todo con la elegancia, además, con que lo escribe. Es un libro que no únicamente es informativo, sino que además da gusto leerlo desde la perspectiva del manejo del idioma español. Y es un libro que a mí me llamó la atención el título sobre la perplejidad del Quetzal. Entonces mis comentarios empiezan diciendo un poco el Quetzal está perplejo. ¿Por qué está perplejo el Quetzal? Y don Manuel nos dice que el Quetzal está perplejo fundamentalmente porque hay una distancia entre lo que él llama el papel y la realidad, los acuerdos y la realidad, en términos de la implementación de los acuerdos de paz en Guatemala. Una perplejidad del Quetzal porque en realidad los acuerdos de paz desde la perspectiva de las negociaciones de paz internacional es un acuerdo modélico, es un acuerdo que en su momento era el mejor acuerdo posible dentro de lo que en la comunidad internacional y en los procesos de negociación se usaba. Es un acuerdo que está además construido sobre una comprensión muy clara de la relación entre paz negativa y paz positiva, y de esa manera estructuraban los dos cuerpos de los acuerdos de paz. La paz negativa era el fin de la guerra, la paz positiva era la transformación de las condiciones que permitían hacer, y que además, reconociendo la debilidad de los actores como proceso, estaba apuntalado por el apoyo fuerte de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional, no únicamente con apoyo político, sino con canalización de recursos. Y a pesar de todo esto, a pesar de esa riqueza modélica, esa sofisticación conceptual, ese apoyo político, los acuerdos de paz terminan lejos en términos de implementación de la realidad. No terminan de cumplir lo ofrecido. Yo creo que en términos de lo que, para sacar al Quetzal de la perplejidad, no podemos tener una guía para perplejos al estilo de los del Maimón, pero vamos a hacer un par de comentarios que tal vez, yo imagino que ya Helen habrá hecho muchos sobre qué es lo que ha pasado. Yo me voy a quedar, mis comentarios se van a quedar un poco más a nivel teórico y general. De hecho, se suponía que yo iba a abrir con lo teórico general y después iban a seguir, pero así lo ha querido el destino. Entonces, estos dos comentarios de tipo genérico son importantes también para entender los retos que vamos a tener en el futuro. Y el primero es, el Quetzal estaría menos perplejo si se recordara que la distancia entre el papel y la realidad no es un problema de Guatemala, es un problema en general de América Latina. Es un problema de la distancia entre el país legal y el país real, la distancia entre el discurso político sobre el poder y el ejercicio del poder, que se da en todos los países de América Latina en mayor y en menor medida, prácticamente desde la independencia. Esto comienza en el preciso momento en el que nuestros países comienzan a construirse como estados independientes. Es una característica central del proceso de construcción estatal en América Latina. Esto es diferente del proceso europeo. En Europa, el Estado se desarrolla orgánicamente. El Estado se desarrolla como un proceso de crecimiento y extensión de la autoridad de élites que van de manera gradual integrando territorio y población con autoridad política en un proceso que se puede llamar de la ciudad al Estado o del feudo al imperio, que Charles Tilly describe muy bien en su libro sobre
coerción capital y estados europeos que hacen 1000 años de historia europea, y ejemplifica muy bien la medida como, si ustedes, inclusive de lo que nosotros conocemos sobre el historia europea, las historias son historias de ciudades y de reyes y de duques y de varones que se empiezan a pelear entre todos ellos, y cuando crecen, crecen orgánicamente. Es un proceso totalmente distinto al de América Latina. Es un proceso orgánico que hace que los acuerdos, las leyes, las constituciones efectivamente sean reflejo de las relaciones de poder y norman las relaciones de poder. La Carta Magna es en realidad el resultado de una negociación entre el soberano y los nobles para repartirse el poder político que existía en el reino en ese momento. No es la definición de un objetivo aspiracional a donde se quiere llegar. Las leyes, las constituciones, los acuerdos en la historia europea están mucho más próximos de la realidad, y por eso la distancia es menor. En América Latina es exactamente al revés. En vez de haber un pensamiento orgánico, el sociólogo venezolano Centeno nos recuerda que América Latina, los estados nacen como jirones del imperio, se desmorona el imperio y quedan enormes espacios de territorio que nadie controlaba en manos de élites, cuyo único interés era mantener el poder para poder continuar con su estilo de vida, por llamarlo elegantemente de alguna manera. Heredan estos terrenos e imponen el poder sin tener que negociar nada. Y al mismo tiempo establecen documentos aspiracionales en las constituciones y en las leyes que no dicen cuáles son las relaciones de poder real, ni regulan las relaciones de poder real, sino que quedan como expresiones de lo que quisiéramos ser, el Estado que aspiramos a ser. Entonces las constituciones latinoamericanas del siglo XIX son constituciones muy modernas, muy garantistas, llenas de los principios del liberalismo y de la ilustración, pero no reflejaban en nada la realidad de la organización del poder político que existía en estos terrenos. Y entonces es en esa distancia entre lo que dicen los papeles y la práctica de la realidad que se han movido nuestros países. Y esta es precisamente una de las implicaciones clave que se encuentra detrás de la observación que hace Manuel, a la que regresa recurrentemente en el texto, diciendo que los acuerdos de paz, a mí me gustó mucho esta expresión, son el contrato social que nunca existió. Creo que capta realmente cuál es la intención que existía detrás de los acuerdos de paz, como un arreglo tanto de las relaciones de poder como de la definición del Estado en términos de su capacidad de generar desarrollo, ser la base de un contrato social. Y no sucede, porque las élites de nuestro país, como las élites en la mayoría de países de América Latina, no crean Estado, no crean nación y no crean ciudadanos. Y esto me lleva al segundo comentario. El segundo comentario es que el Quetzal está perplejo porque también se olvida, y no solo el Quetzal, sino el águila calva, el águila bicéfala, el águila real, todos los demás pájaros que simbolizan a los distintos países, se olvidan de que las motivaciones que llevaron en Europa a la creación del Estado europeo no son realmente el resultado de la reflexión ilustrada y educada de las élites y sus intelectuales que deciden que realmente por principio filosófico es necesario comportarse mejor con la gente, empezar a dar derechos, etc. Precisamente por ese proceso de desarrollo orgánico, el Estado europeo y su estructura de garantías y su camino a la democracia es el resultado de un continente que ha vivido 1000 años en guerra. Y digo ha vivido porque acaba de terminar hace 50 años de vivir en guerra. Y de esos 1000, y durante esos 1000 años de guerra, la prioridad de las élites políticas era sobrevivir ante la amenaza externa del vecino, el varón de al lado, el duque de al lado, el reyesuelo, el emperador, el dictador o el presidente. Pero la principal amenaza real
era el estado de guerra, que además es la única región del mundo que ha vivido en estas condiciones, es la única, y esto es una cosa que muchas veces perdemos de vista, y que hacía que para las élites políticas fuera más importante generar las capacidades internas para defenderse frente a la agresión exterior, que tratar de explotar permanentemente a la población nacional. Y esto es otra vez Tilly en el desarrollo del Estado europeo, y entonces evidencia que el Estado europeo se crea porque los reyes necesitaban. La eficiencia del Estado europeo tiene su origen en la necesidad de los reyes de contar con los recursos para pelear la guerra, y el origen del contrato social europeo está en la necesidad de los élites de contar con soldados que se vayan a morir al campo de batalla por el rey y por la patria. Se le termina el tiempo. Porque si a la gente no se le da la oportunidad de llegar y hacer de tener algo a cambio, a la hora de entrar a un campo de batalla no van a pelear por el rey y no van a pelear por la patria. Y eso fue lo que llevó a la construcción del Estado social europeo, estos grandes contratos. Y entonces nos encontramos ante un modelo europeo que muchas veces es el que se establece como referencia de procesos, pero que funciona gracias a motivaciones que no existen en nuestros países. La perplejidad del Quetzal al final es una perplejidad que deriva de la necesidad de reconocer que los procesos que motivaron a las élites a pactar con sus sociedades en el proceso de construcción de los estados democráticos europeos no existen en nuestra zona del mundo, y que tenemos que encontrarlos. Eso no quiere decir que, como en Europa lo hicieron por medio de la guerra, aquí tenemos que establecer guerras internas o externas para lograr hacerlo, sino que tenemos que ser muy cuidadosos para entender que tenemos un problema constitutivo que no se ha enfrentado anteriormente. Los europeos no tuvieron estos problemas para la construcción del Estado, nosotros sí. Y la perplejidad del Quetzal está en el hecho de que cuando se alcanzan unos acuerdos como los que se acuerdan por efecto de la necesidad de salir de la guerra, que fue lo que fueron los acuerdos de paz, nos encontramos con que inmediatamente después las élites políticas pierden el interés de llevar a cabo y cumplir lo que se estableció en estos acuerdos, porque no existen las motivaciones que existen en otras áreas para poder sobrevivir. Y entonces el juego de la explotación continúa. Lo que antes se cooptaba por las armas, ahora se cooptaba por la corrupción, pero el estado de dominación no cambia.